Listo. Lo primero es comentar algo, pues bueno, la fecha, digamos, de la entrega del taller 5, ¿vale? Con lo que se vea hoy, incluso solamente como más o menos la mitad de la sesión de hoy, basta para, digamos, terminar el tema necesario para tener el taller 5, pues toda la parte temática de trabajar el taller 5, ¿listo? Que en función de las cuentas, como les había dicho, y el día después, o sea, el 6 de mayo, sería la entrega del taller 5, ¿listo? Taller 5 entrega 6 de mayo. Esa es la primera información. La segunda información, digamos, pues siguiendo, digamos, como pues el programa que les he pasado, incluso lo he vuelto a compartir casi con esta edición en el grupo de WhatsApp. Hoy tenemos, digamos, estas funciones continuas, vemos valor intermedio y comenzamos límites infinitos. O sea, lo que veo es como esto hasta aquí se va a ver hoy, seguramente, incluso haciendo otras verticales también. Entonces, a lo que veo es que faltaría una o dos sesiones máximo para ya tener el siguiente taller para trabajar y casi para entregar. ¿Por qué digo eso? Porque ya está la entrega del taller 5 casi pues, en la otra semana, el taller 6 por mucho una semana después. Es decir, en 2 semanas ya se tiene taller 5 y taller 6 para entregar. Y eso quiere decir que la evaluación sobre límites y continuidad también ya está en 15 días, o sea, ya está muy cercana, para que lo tengan en cuenta. Y pues la forma de estudiar es muy sencilla. Trabaje los talleres. Si usted trabaja los talleres, pues ya trabaja para el examen. Es así de simple. ¿Listo? Entonces le doy una información. Cuando esté dando la fecha para la entrega del taller 6, pues estaría dando la fecha también para el examen, ¿no? No es la misma fecha porque el examen es 8 días después de terminar el tema, el taller el día después por problemas de conectividad. ¿Listo? Otra cosita, a ver, por ahí levantó la mano Lina, coméntame, creo que tú levantaste la mano, sí, Lina, dime, lo último levantado. No, profe, qué pena, es que escuché mal el botón. Ah, listo, vale, tranquilo. Eh, También aprovechando pues, Moodle, ya ustedes se dieron cuenta, espero que se han dado cuenta, que al hacer la entrega, digamos, de los talleres, pues, por ejemplo, este grupo, a modo de ejemplo, el grupo de Lina, Iván y Viviana, no sé quién de los tres subió el documento, ¿sí? Pero solamente uno lo subió y al subirlo automáticamente le quedó reflejado a los tres a la misma hora, ¿sí? Entonces, creo que digamos está como configura el Moodle y con los grupos que ya tienen, pues facilitó digamos para la mayoría digamos la entrega del taller porque ya no tienen que subirlo todo, sino que uno, con que lo suba uno ya automáticamente todos lo tienen listo. Pero de todas formas nunca está mal que si alguien lo sube el otro verifica y cuando el otro verifique pues va a ver que ya está la entrega y no se estresa, listo. Pero pues con que uno quede ya está. Creo que solamente hubo un problema de un grupo que pues se comunicó conmigo, me mandó un correo y tenía un problema, digamos, ya de luz en el sector. Y como viven pues, relativamente en el mismo sector o en el mismo pueblo, pues creo que fue el único problema que se presentó. ¿Listo? Pero se solucionó rápido. O sea, pues me mandaron las evidencias y todo y pues se solucionó rápido. Entonces ya, eso por ese lado, ¿listo? Entonces voy a comenzar ahora sí la parte temática de hoy. ¿Listo? Para comenzar la parte temática voy a aprovechar el libro. ¿Listo? ¿Por qué el libro? Para que, carajo, para que vean que definitivamente el libro es el libro guía y hay que usarlo. Normalmente no hago esto, pero pues lo voy a hacer este semestre. Pues porque, carajo, pues no sé quién está mirando el libro y quién no. Pues por la virtualidad misma, pues se me hace difícil observar eso. Entonces, le muestro el libro para hacerle propaganda para que lo use. Entonces, lo que me voy a centrar inicialmente, a ver, estoy grabando, esperemos que sí. Ya. Me voy a centrar inicialmente en los teoremas que yo le comenté al final de la sesión pasada, que iba a comenzar a ofrecerles para facilitar la vida. Hasta el momento solamente se sabe cuando una función es continua en un punto y en un intervalo cerrado. Estos teoremas van a ampliar para intervalos abiertos, inclusive
para todos los reales. Entonces, voy a mostrar este teorema. No lo voy a demostrar. Si están interesados en saber el por qué, pues eso está el libro, ¿sí? Y pues aquí está la demostración y la explicación de por qué ocurre ello. ¿Listo? Voy a entrar en detalles. Son teoremas relativamente muy fáciles de entender la demostración. Pero lo importante es el resultado en este momento. Me está diciendo ahora, si usted tiene dos funciones, y esas dos funciones son continuas, ¿sí? Ahí sí son constantes, pero imagínese dos funciones. Tiene dos funciones continuas. Lo que le dice es, si usted las suma, las resta, las multiplica o las divide, siguen siendo continuas. Obvio, teniendo en cuenta que al dividirlas, pues, el cociente no le dé cero, ¿no? Pero situando en esos casos, suma de continuas, resta de continuas, producto de continuas y división de continuas son continuas. Y aparte, si usted coge un número, tiene una función y la multiplica por 8, sigue siendo continua. ¿Listo? O la multiplica por cualquier número, ¿listo? Entonces, de aquí en adelante, si usted sabe que una función es continua, estas propiedades se aplican automáticamente. Ni siquiera me las tiene que aplicar. O sea, decir, por el teorema, no. Si pues es que su suma de continuas es continua, ya, me lo enuncia. Ah, es que producto de continuas es continua, ya, me lo enuncia. ¿Listo? Les repito, ahí está, tenemos la demostración para que la lea, para que la vea, para que entienda el libro, para que lo conozca, si no lo conocen. ¿Sí? Yo simplemente le voy a mostrar los resultados que van a permitir, digamos, trabajar de aquí en adelante. Vamos a mostrarles este otro resultado. Bueno, muchachos, de un momentico ya vamos para allá. Listo, muchachos. Este otro resultado, este otro teorema, dice lo siguiente. Dice, tiene una función que es polinómica. ¿Sí? Es importante que sepa que es un polinomio. Entonces, cualquier función polinómica es continua en todo su dominio, es decir, en todos los reales. Entonces, este teorema es muy, muy grande, muy fuerte, porque le está diciendo, si usted ya tiene un polinomio, ya usted, si le aparece un polinomio, usted va a decir, eso es continuo. ¿Por qué? Porque es un polinomio, y punto. ¿En dónde? En todos los reales. ¿Vale? De todas formas, ver esa demostración es relativamente muy sencilla. De aquí está. Porque acuérdense, como la continuidad, pues simplemente que el límite de la función evaluada. Pero pues es que si usted tiene un polinomio, como uno saca el límite de un polinomio, pues hágalo de una. O sea, pues es que esa es la definición de continuidad. ¿Listo? Entonces, de aquí en adelante, si le aparece un polinomio, usted dice ya, el polinomio es continuo en todos los reales, en todo su dominio. Y la parte B lo que me dice es, si usted tiene una función racional es que usted tiene un polinomio en el numerador, un polinomio en el denominador, ambos son polinomios. O sea, si usted tiene una función racional, lo que le está diciendo es pues que esa función es continua en todo su dominio. Es decir, pues por el caso anterior, como el de arriba es continuo, el de abajo es continuo en todo su dominio, pues la única diferencia en la racional es que va a ser continua, no en todos los racionales, digo no en todos los reales, porque de pronto el cociente da cero, pero sería en todo su dominio. ¿Sí? Te lo voy a poner un ejemplo, digamos de este caso. Yo tengo la función 3x a la 2 menos 5x más 4. Eso es un polinomio. Y abajo, digamos, pongo otro polinomio, 2x más 1. Entonces, f es continuo por el teorema, es una función racional. Entonces me dice, es continuo en todo su dominio. F es continuo en su dominio. Y pues lo único es que hay que saber cuál es el dominio. Es decir, en todos los reales, y pues que me falta quitar, pues lo que el denominador lo vuelve cero, menos un medio. Y ya. Eso es todo. O sea, f es continua en todos los reales, menos un medio, valga la redundancia, porque es su dominio. Y ese es el resultado de ese teorema.
el resultado de polinomio. ¿Listo? ¿Qué resultado del de arriba? Porque el de arriba le dice, si son continuas, el cociente es continuo. ¿Listo? Son resultados de todo lo anterior. ¿Vale? Entonces, de aquí en adelante ya uno, si tiene una polinómica o una racional, son continuas en su dominio. Pero incluso eso va más allá, vean. Uy, ¿para dónde me fui? ¿Dónde está este? Pero incluso va más allá, porque está este teorema. Este teorema le dice, vea, es que no solamente las polinómicas y las racionales son continuas en su dominio, no, no. Este teorema le dice, vea, si usted tiene una función polinómica, ¿sí? Racionales como las anteriores, sí, les repito, las racionales que hay un polinomio arriba y un polinomio abajo. Si es una función raíz, si es una función trigonométrica, si es una trigonométrica inversa, si es una exponencial o si es una logarítmica, todas esas van a ser continuas en sus dominios. Todas. Entonces si aparece una función y dice, ve, logaritmo natural de x menos 2, esto es continuo en su dominio. Entonces, si usted no mal recuerda, yo le he insistido en que usted tiene que manejar desde el casi primer día del curso, yo le dije, usted tiene que manejar dominios. Y el primer taller fue busque dominios. Y yo he insistido en que haga dominios, ¿sí? Y le he dicho, tristemente eso no es teoría de cálculo. Eso es, usted debería llegar con ese manejo de tema. Si sigue patinando, qué pena, en dominios, practique, busque algo, herramientas, o sea, busque videos, yo qué sé, lea el libro de arriba para abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo es si aparece una función polinómica, racional, raíz, trigonométrica, exponencial, logarítmica o trigonométrica inversa, es continua en su dominio. Claro, toca decir cuál es el dominio. En este caso, el dominio de esta función sería de 2 a infinito, abierto en ambos casos. Entonces es continuo en su dominio. Si uno no maneja el dominio, pues llore. Entonces vea que ya la continuidad son en intervalos abiertos, en todos los reales, etc. O sea, ya no solamente es un intervalo cerrado, gracias a estos teoremas. Y hay un teorema que complementa este, o sea, porque vea, el 7, este teorema, el que dice 7, complementa el teorema 5. Y el 4 simplemente es que usted, si tiene suma, resta, o sea, si usted tiene suma de polinomios con trigonométricas, con logarítmicas, y todo eso lo divide con una raíz, y todo eso lo multiplica por una exponencial, eso es lo que permite el 4. Si usted tiene suma, resta, producto y división de todas estas cosas, esa cosa es continua en su dominio, ese resultado. Toca buscar el dominio. Entonces, si uno mezcla todas estas cosas, le dice suma, resta, multiplica, divide, todas estas funciones, uno puede asegurar que es continuo en el dominio de esas funciones, de ese resultado, ¿no? De esa suma, resta, producto y divisiones. Sí, le voy a dar un ejemplo. Si uno tiene, por ejemplo, raíz de x por logaritmo natural de x menos 2, todo esto, digamos, dividido e a la x más 1, y todo esto, digamos, por tangente de x a la 2 menos 5. Esta función h, es continua en su dominio. ¿Cuál será el dominio? Ya era más complejo, ¿sí? Esto es continuo en su dominio. ¿Por qué? Porque la exponencial es continua en su dominio, la polinómica es continua en su dominio, la tangente es continua en su dominio, x a la 2, x menos 2, qué pena, es una polinómica continua en su dominio, la logaritmo es continua en su dominio, raíz es continua en su dominio. Entonces ahí lo único que uno está haciendo son productos, ¿sí? Y divisiones, ¿sí? Ahí aparecen compuestas, pero ya le doy el teorema de la compuesta. Claro, el problema de esto es buscar el dominio de esta función. Ese es el problema. Sí, ahí faltaría, el dominio de esta belleza de función es tal, ¿sí? Ese es el problema, buscar el dominio. Pero si usted encuentra el dominio de esta función h, ahí es continua en su dominio porque raíz, logaritmo, exponencial, trigonométricas, ¿sí? Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones son continuas. De continuas son continuas. ¿Vale? Y el teorema que estaba haciendo referencia, que falta como para complementar lo que acabo de decir, es este teorema, este de acá. Este teorema. Este teorema le dice, veas que no solamente si tiene suma, resta, multiplicación y división, lo que le está diciendo el teorema es, si usted compone compuestas
qué pena, si usted compone funciones continuas, la compuesta le da continuo. Aquí se lo hablan en un lugar, pero si uno dice, vea, yo tengo dos funciones que son continuas, por ejemplo, en todos los reales, ¿sí? Entonces, si yo compongo esas dos funciones que son continuas en todos los reales, pues la compuesta va a dar continua en todos los reales. Traducción, si usted tiene funciones que son continuas, como en este caso esto, tangente es continua en su dominio, esta es continua en su dominio, pues la tangente de esta cosa va a ser continua en el dominio de la compuesta, ¿sí? Porque el dominio de la compuesta es como el mínimo dominio donde las dos cosas funcionan, ¿sí? Entonces, todo va a funcionar así. ¿Sí? Me dice, continúa en su dominio por todos estos teoremas, ¿sí? Productos, de aquí hay productos, divisiones, compuestas de continuos. Entonces, producto, divisiones, compuestas, sumas, restas de continuas, es continuas. ¿En dónde? En su dominio, ¿sí? En su dominio. ¿Sí? Y si es en su dominio, pues en particular, obviamente, pues en lugares, ¿no? Particulares, ¿no? Entonces, ojo con estos teoremas que son para usarlos. Listo, vean. Con esto ya se tiene todo el tema. Bueno, falta un tema, pero pues ya se tiene casi todo para hacer el taller. Listo. Voy a utilizar, bueno, voy a hacer un nuevo, o sea, voy a poner el último teorema de esta parte. Sí, le repito, los teoremas son para facilitarle inicialmente la vida. Le voy a poner un último teorema y voy a hacer un ejemplo donde comience a involucrar todo lo anterior. Venga a ver si el teorema aquí en el libro está igual escrito como yo lo quiero. Sí. Voy a escribir eso y me ahorro ahí, digamos, la escritura. Este teorema del valor intermedio. Importante, ese numerito simplemente es notación del libro, ¿no? A mí no, el teorema 10, no, eso es de menos. Es un teorema. Este teorema tiene nombre. Como tiene nombre es muy importante. Se llama teorema del valor intermedio, ¿sí? Se escribe, se puede abreviar TVI, ¿listo? El teorema del valor intermedio le dice, vea, tiene que cumplir dos cosas. Primero, la función tiene que ser continua en un intervalo cerrado. Es una primera hipótesis. Y lo segundo me dice, coja un valor que esté entre f de A y f de B. ¿Sí? No puede ser ninguna de las dos, ni f de A ni f de B. Entonces hay dos hipótesis. Si se cumplen esas dos hipótesis, automáticamente ocurre este resultado. Listo. Automáticamente ocurre este resultado. ¿Por qué le pongo ese numerito 1 y 2? Porque, para que, dicho de otra forma, si en algún momento tiene que usar el teorema, que tiene que usarlo para el taller y muy seguramente para la evaluación, si tiene que usarlo, tiene que estar seguro de que cumplió las dos hipótesis, que es continua en el intervalo cerrado y que el valor que usted toma, sí, porque usted lo que está buscando es un valor n, usted toma el valor, usted dice 8. 8 tiene que estar entre las imágenes, ¿sí? Tiene que cumplir las dos hipótesis. Voy a ponerle un dibujo. Voy a ponerle un dibujo. Lo que me piden es que la función sea continua en un cerrado. No me importa en otro lugar si es continua o no. Y por ejemplo cumple esto. Esto es continuo en el cerrado AB. No me importa antes y después, no me importa nada más. Puede ser continua, no me interesa. Listo. Entonces, esta es la primera hipótesis. Tiene que ser continua en el cerrado. La segunda es que usted toma un valor entre las imágenes. Entonces usted tiene que averiguar dónde están las imágenes. Las imágenes son lo que está en el eje Y, ¿no? Este sería f de A y el resultado de aquí es f de B, ¿no? Es como la altura de A y de B. ¿Sí? F de A le iba acá arriba, f de B pues le iba allá abajo, ¿no? En este ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo la hipótesis? O sea, pues esa hipótesis, la 2, me dice, coja cualquier valor que esté entre f de A y f de B. Es decir, usted va a coger cualquier valor que esté entre este lugar y entre este lugar. ¿Listo? Esto es f de B.
Entonces, de acá a acá, coge cualquier valor, cualquiera. No puede cogerlo por fuera, no. Tiene que cogerlo entre f de a y f de b. Entonces, por ejemplo, yo cojo este, pero le sirve cualquiera y lo llamo n. Entonces le está diciendo, si cumple las dos hipótesis que se cumplen, es continuo en el cerrado y cogió un valor en la imagen que está entre f de a y f de b, si ese n está en la imagen, entonces automáticamente se cumple esto. Existe un valor c que está acá, en el abierto. Tal que cuando uno le saca la imagen a C, da justamente ese valor n. Venga, pongo el n, voy a ponerlo aquí mejor. Entonces, si uno se pone a mirar, uno dice, pues vea, sí, es que el valor C es este. Este C está en el intervalo abierto AB, sí, está en el intervalo abierto AB. Tal que cuando usted saca la imagen Profe, de C, sí, dígame. no, qué pena interrumpirlo. Entonces uno escoge el lugar de n, o sea, dónde va n, Sí, uno puede pues escoger. siempre y cuando esté en f de a y f de b. Exacto. O sea, puede ser, por ejemplo, puede ser en este dibujo, puede ser el 0, puede ser, no sé, si esto fuera 5, uno dice, pues el 5 o el raíz de 2, o sea, cualquiera, todos estos, aquí hay infinitos valores. Cualquiera de estos infinitos valores, ¿sí? Uno los coge. Obvio, ¿cuál va a escoger? Pues depende de lo que, pues depende de lo que necesite, ¿no? Si me dice, no, yo quiero este, ¿por qué? Pues porque lo quiero, porque lo necesito, porque el ejercicio me lo pide, pues ya el teorema le está diciendo, sí, vea, es que aquí el valor C sería este, que cuando usted saca la imagen le dio ese valor. ¿Listo? Entonces, el n si uno lo escoge de acuerdo pues a lo que le están preguntando. Pero el teorema le está diciendo que cualquier valor que esté en esta franja, como usted me estaba diciendo, cualquier valor le va a servir de n, cualquiera. Cualquiera, listo. Obvio, depende del ejercicio y la utilidad que uno le dé al teorema, pues uno lo va a escoger. ¿Sí? Pero el ejercicio le dice cualquiera de estos. Importante, no puede estar por fuera. No puede estar por fuera. ¿Por qué? Porque pues la teoría, o sea, la hipótesis le dice que tiene que estar ahí. Si usted lo coge por fuera, pues de pronto no le funciona. ¿Sí? Pero al quedar entre estos dos valores f de y f de b, usted puede asegurar que existe este c. Eso es lo que usted está asegurando. Existe el c en el intervalo AB, tal que su imagen, justamente la imagen de c dio n. Justamente la imagen de c dio n. ¿Listo? Este teorema, ¿para qué sirve? Tiene muchísimas aplicaciones, más que todo, digamos, como en teoría de números, o sea, en el sentido de que usted necesita encontrar, digamos, resultados de una función, que de pronto la función no es sencilla de conseguir resultados. Si digamos, yo le digo, sin calculadora sáqueme un logaritmo, claro, pues, muy complicado, pero pues usted dice, logaritmos continúan su dominio, entonces con un intervalo cerrado, y yo quiero que me tal resultado, no sé, le sirve como para esas cosas, cuando las funciones son muy complejas. O, ya le voy a poner un ejemplo, que también le sirve, o sea, le sirve para muchas cosas. Voy a poner el ejemplo como para visualizar este teorema, listo. Y para también utilizar teoremas anteriores, todos estos anteriores. ¿Vale? Entonces el ejemplo sería algo así. Demuestre que el polinomio (4x a la 3 menos 6x a la 2 más 3x menos 2 tiene una raíz en el intervalo cerrado 1,2. Entonces aparece este ejercicio. Para poder hacer este ejercicio, pues hay que entender muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas, tenerlas claras. Entre esas cosas voy a comenzar a hacer preguntas y pues me responden, sí, abren el micrófono y me responden. Porque vuelvo y digo, hay que tener muy claro muchas cosas. Primero, entender que es un polinomio. Esto es un polinomio, ¿no? Esperemos que ya todos lo tengan muy claro, que definitivamente esto sí es un polinomio. ¿Sí? Segundo es, bueno, ¿qué carajos es la raíz de un polinomio? ¿Quién me dice que es la raíz de un polinomio? ¿O cómo se encuentra? ¿O qué significa? ¿O qué carajos es eso? ¿Quién me dice? Ya uno, tranquilo.
¿O me están escuchando entrecortado o algo? Nadie. Debería tocar como hacer esa participación de lista. Entonces, pero aquí yo creo que todo el mundo participó, ¿no? Profe, Dígame. pues no sé si tenga bien la respuesta, ¿no? Pero Sí, lo que tengo entendido es que son unos números que vuelvan el polinomio cero. exacto, es eso, tal cual. Es eso. Entonces, una raíz son los valores que usted va a encontrar para x, que al reemplazarlo en la x, al hacer esa cuenta lee cero. Eso es la raíz, ¿sí? Lo que se acaba de decir. Dígame qué valores de x hace que el polinomio se vuelva a cero. Es así. Listo, hago otra pregunta. Uno, si ustedes yo le doy, a alguno de ustedes yo les doy este polinomio y le digo, dígame las raíces de este polinomio, ¿qué hacen? ¿Cómo la buscan? ¿Cómo buscan las raíces? ¿Cómo buscan esos ceros? Acá, si pregunto eso es porque ya tienen, desde básicas tienen herramientas para eso. Que no se acuerden es otra cosa, pero pues ya las hay. Estoy preguntando si de pronto alguien se acuerda. Profe, pues y ahí preguntándole ahí y respondiéndole de una, pues yo diría que tabulando, ¿no? No sé, es lo primero que se me ocurre. Bueno, entonces, ¿cuántos números reales hay? O sea, pues, porque yo puedo tabular con, o sea, pues en todo su dominio, ¿no? ¿Cuál es el dominio de esto? Pues todos los reales. ¿Sí o no? Y entonces tendría que tabular todos los números reales. O hay algún, o usted me dice, no, 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 hay unos específicos, ¿no? Vea, pruebe con estos. ¿Sabe con cuáles probar? Porque lo que usted me dice es casi, casi el método que ustedes aprenden, casi. Pero pues yo no puedo probar con todos los reales. Sí, pues no tengo toda la vida. ¿Alguien se acuerda de algún otro método? O sea, pues lo que dice el compañero es casi cierto, casi, casi. Uno va a buscar algunos elementos para hacer la cuenta, ¿sí? Mal llamado tabular. O bien llamado, como quiera uno ver. No se puede hacer con todos. Uno dice, bueno, entonces, ¿cuáles copas? Yo me voy a poner a averiguar en todos los reales. O sea, si yo pusiera esto ya, vea, quiz, le doy un 5, carajo, vean. Esto ya debería manejar. ¿Alguien se acuerda de cómo hacer esto? ¿Cómo buscar los ceros de un polinomio? Nadie. Bueno, buena pregunta. ¿Se acuerdan qué es división sintética? Tampoco. Nadie, oiga. No le creo. Deben estar en el chat. Ah, vea, sí, 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 por alguien dijo. Sí. Listo. Entonces Julián dice, sí, se acuerda que es división sintética. Se acuerda muy seguramente el semestre pasado que le daban un polinomio y le decían, saque las raíces racionales y usted cogía los divisores de la mayor potencia y los dividía, bueno, cogía los divisores de 2 y los divisores de 4, sí, los divisores, ¿no? Y ahí salían las posibles raíces racionales y se ponía a hacer división sintética con esas posibles raíces racionales y eso le servía al final, si existían esas raíces, le servía para racionalizar, digo, para factorizar, qué pena. ¿Se acuerdan un poquito de eso? O una nube total. O sea, yo estoy hablando de algo que yo sé que ustedes vieron. O sea, que se acuerden es otra cosa. Pero estoy seguro de que lo vieron porque, carajo, yo me hablo con la profesora Mónica. Entonces, ¿se acuerdan de eso? ¿Les suena por allá que usaron división sintética para hacer algo así? División, sí, no, nada. Profe, No, sí lo usamos, pero pues, la verdad yo no me acuerdo. listo. Pero, o sea, yo digo, es posible que uno se lo olvide porque pues tampoco, es que si uno no lo usa, uno se lo olvida. Pero lo que necesitaba, sí, eso lo vieron y le estoy recordando, ¿sí? Se usa división sintética para buscar raíces, pero el problema es que uno busca raíces racionales. ¿Vale? Entonces, ese es un problema. ¿Por qué? Porque hago otra pregunta, a ver si de pronto se acuerdan. Este polinomio es de grado 3. Esto, se lo estoy afirmando, es de grado 3, no es una pregunta. Este polinomio es de grado 3. Si este polinomio tiene raíces, ¿cuántas raíces puede llegar a tener diferentes? 5, 7, 20. O sea, ¿cuántos x puedo encontrar?
un X, 2X, o sea, cuántos valores distintos puedo conseguir máximo. Entonces, vea, están re fríos o les da pena. Esperemos que estén con pena. Y le voy a poner esto antes de continuar. Un polinomio de grado n tiene a lo máximo n raíces reales. Y le voy a poner un apartado 2. Un polinomio, aclaro, pueden repetirse. Es decir, yo digo, vea, una raíz de 7, o sea, que x valga 7, o que x valga 2, o que x valga otra vez 7, o que x valga 1, ¿sí? Se pueden repetir, pero yo digo, vea, si el de grado 4 puede tener hasta máximo 4 raíces reales, ¿sí? Pero, aunque ustedes este semestre no lo ven, yo se lo voy a poner un polinomio de grado n tiene n raíces complejas. Usted no está trabajando un curso de o sea, de números imaginarios ni nada de eso, ¿sí? Hago algo muy sintético y complejos, es que usted coge los reales y le agrega los números imaginarios, ¿vale? Junta toda esa vaina. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Este segundo enunciado es un teorema muy grande de la matemática. Demasiado grande, ¿sí? Si usted tiene un polinomio, este polinomio yo le puedo asegurar que usted puede conseguir 3 raíces, ¿sí? Puede que se repitan o no, en los complejos, se lo puedo asegurar. Pero en los reales, a lo máximo tiene 3, pues 3, ¿sí? Y pueden ser las 3 distintas. Pero puede que tenga solo 2, o puede que tenga solo una, o puede que no tenga ninguna raíz racional, pues, entre comillas, por el teorema, ¿no? ¿Por qué le hago esta información? Porque esto es información que usted debería manejar. Si no la maneja, por favor, véalo ahorita. Si se le ha olvidado, que es posible que es más por ese lado que se lo ha olvidado, se lo estoy repasando, pero no lo olvide. ¿Por qué? Porque si me están preguntando, venga, demuestre que este polinomio tiene una raíz, usted dice, bueno, si eso va a tener raíces, máximo tiene 3, ¿sí? Ah, un camino es que busco raíces racionales, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay otro camino y es que de pronto hay raíces irracionales, ¿sí? O hay otro camino y es que ni siquiera las raíces sean reales sino complejas. Entonces, hay muchas cosas, ¿sí? O sea, yo puedo asegurar que esto tiene 3 raíces complejas, ¿sí? Pero no sé si esas 3 raíces son reales o imaginarias. No sé si son racionales o irracionales o imaginarias, ¿sí? O sea, no se puede asegurar nada de eso, ¿vale? Y voy a decir una última cosita, y esto lo digo solamente o sea, para que le interese y el que le quede. Si no le queda, tranquilo, olvídelo, ¿sí? Yo le estoy diciendo, bueno, si es de grado 3, seguro tiene 3 raíces complejas, ¿vale? Los complejos, siendo muy chambones, escoja los reales, coja los imaginarios y junte toda esa sopa, ¿listo? Esos son los complejos siendo muy chambones, ¿no? Si solo se queda con la parte de los reales, o sea, máximo va a tener 3, ¿sí? Hago énfasis en eso. Pero, si usted llega a detectar que una de las raíces es imaginaria, las raíces imaginarias van de a parejas. Es decir, usted, un polinomio de grado 3, si tiene una raíz imaginaria, no tiene una, tiene 2, o tiene 4, o tiene 6. En este caso, pues, si tiene 2, y no más, porque el polinomio máximo tiene 3 raíces, ¿sí? Entonces, o sea, si esto le está quedando ahí más o menos, téngalo ahí en la cabeza. Si no, tranquilo que en algún momento, si ve variable compleja, lo va a necesitar. Pero es un tip muy útil, ¿sí? O sea, uno dice, pues si por cosas de la vida tiene una variable imaginaria, digo, una raíz imaginaria, siempre van de a parejas. Si tiene una, va a tener esa raíz y su conjugada, entre comillas, ¿sí? Entonces, eso va a servir a futuro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este polinomio, si tiene raíces reales, tiene o las 3 o solo tiene una. Porque si tiene imaginarias, van en parejas. ¿Listo? Sí ve la dimensión de todo eso. Y eso le va a servir a futuro. Aparte, si usted recuerda un poquito, esperemos que lo que vaya a decir lo recuerde del semestre pasado,
Usted hacía división sintética, usted hacía todo ese método, usted conseguía las raíces y el objetivo de conseguir las raíces era factorizar el polinomio. ¿Sí? Si usted tiene las raíces, puede factorizar. Si tiene la factorización, puede conseguir las raíces. ¿Vale? Pero a veces factorizar no es fácil. ¿Eh? Antes es al revés, uno consigue las raíces para factorizar. ¿Por qué le digo todo esto? Porque hay polinomios que son muy difíciles de factorizar, muy difíciles, muy difíciles. ¿Por qué? Porque si tiene la raíz, factoriza y viceversa. Pero a veces la raíz, que es como le estoy diciendo, que no es racional, sino es irracional. Y buscar, o sea, no hay un método para buscar raíces irracionales. No lo hay, no existe. ¿Sí? Si quiere ganarse millones de dólares, busque el método, pero no existe. En polinomios buscar raíces irracionales, o sea, general, ¿no? Como el método de los racionales, que es por la división sintética. No hay. Entonces, ¿qué ocurre? Este ejercicio no va a cumplir lo que le va a decir, pero hay polinomios que las raíces son irracionales totalmente. Entonces, buscar esa raíz es imposible, sí es imposible. Entonces uno que va a utilizar este tipo de teoremas, ¿sí? Porque el teorema le dice, bueno, yo lo que necesito es que encuentre este n, ¿sí? Este n puede ser 0, porque el 0 es la raíz. Entonces, si yo encuentro cuando el n vale 0 en un intervalo, estoy diciendo que sé que hay una raíz, no sé cuál es, ¿sí? No sé cuál es el valor de x que le tengo que poner, ¿sí? Pero sé que existe en este intervalo y uno puede volver el intervalo cada vez más y más pequeños para decir, vea, la raíz está no en 1 a 2, sino de 0, digamos, de 1.5 a 1.6 o incluso de 1.55 a 1.56, o sea, uno puede volver el intervalo cada vez más pequeño de una forma adecuada, ¿sí? Para decir que esa raíz, que no es racional, porque no hay forma en la matemática para buscar raíces racionales, ¿sí? Es para decir, vea, no sé dónde, no sé cuál es la raíz, pero está aquí, en este pedacito, está entre 1 y 2, está entre 0. Entre 1.5 y 1.6, o sea, uno puede utilizar esa información, ¿vale? Para eso sirve este teorema, para las raíces inicialmente irracionales y a futuro complejas, que no son fáciles de conseguir, no son fáciles. Entonces el teorema del valor intermedio, bueno, en este caso solo para los reales, el teorema del valor intermedio le sirve para conseguir, a modo, digamos, de una de las aplicaciones, raíces de polinomios cuando no son racionales. Y no la va a encontrar, simplemente va a decir, yo sé que existe. ¿Cuál es? No sé, pero existe esa raíz. Está por ahí. Está entre 1 y 2 si este ejercicio fuese a llegar, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, yo le eché aquí como 5 minutos de carreta, espero que le haya quedado algo, porque esta información es muy teórica. Y si no le queda nada, llega el otro semestre, el profesor de integral o lo que sea le pregunta, ve, y el teorema del valor intermedio usted, ve, y el polinomio, ve, y la raíz de un polinomio, y usted se hace ahí el pendejo, el pendejo, el pendejo, y es por no ponerse a tener cuidado con la parte teórica de estos cursos, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado. Estas vainas no son al azar. Todos los cursos de matemática, para bien o para mal, todos están encadenados, todos, ¿sí? Entonces, si usted, como yo le he dicho, si usted le va mal en cálculo, en este cálculo, no es por cálculo, es porque vea todo lo que me tocó demorar para esto, que es de básicas, para esto, que es de básicas, para esto, que es de básicas. ¿Sí? Quiero usted el otro semestre, y si no nivela básicas, si no maneja adecuadamente los temas de límite, continuidad y demás, pues va a ser un estrés usted otro semestre, qué pecado. ¿Vale? Entonces, ojo. Y es positivo, digamos, que todavía esté encadenado, porque si usted se puso al día y toda la cosa, pues va a ser muy trabajable y muy sencillo los temas a venir. ¿Sí? O sea, es como, o es algo muy bueno o es algo muy malo, que se ha encadenado todo lo de matemática. Listo. Voy a hacer ahora sí este ejercicio. Me dice, demuestre que este polinomio tiene una raíz en este intervalo. Le repito, un camino es buscar las raíces racionales, pero no es el objetivo. No es el objetivo buscar raíces racionales. Más allá de que tenga, no me interesa si tiene raíces racionales. Lo que quiero es aplicar el teorema del valor intermedio. Entonces, el teorema del valor intermedio, sí, venga, este libro, es este, ven acá. Es este el teorema del valor intermedio. Tiene que cumplir dos hipótesis. Primero, que la función sea continua en el intervalo. Entonces, la función es esta función polinómica. Entonces, pues tengo que comenzar con eso, ¿sí? Si yo quiero demostrar, primero tienen que cumplir las dos hipótesis. Entonces,
digo lo siguiente. P de X es una función polinómica, es continua. Y por ahí usted se acuerda de los teoremas, ¿no? Hay un teorema que le dice que los polinomios son continuos en todo su dominio. Ah, bueno, entonces utilizo eso. P de X, por ser un polinomio, es continuo en su dominio. Y la justificación, vean, ya que es un polinomio, se acabó, eso es todo. Ya que es un polinomio. Y pues es que aquí ya sobra decir cuál es su dominio, porque pues es un polinomio, pues son todos los reales, ¿no? Sobra decir eso porque este es demasiado obvio, ¿no? Pero si quiere lo pone, ¿no? Entonces, como es continuo en todo su dominio, que son todos los reales, en particular, es continua en el intervalo 1, 2. O sea, pues si es continua en todos los reales, pues en un pedacito también va a ser continua. Si solo usted está partiendo la función en un pedacito, entonces no va a dejar de ser continua en ese pedacito. Entonces, importante que usted muestre que está cumpliendo esa primera hipótesis. Si no, no puede utilizar el teorema del valor medio. El segundo le dice, vea, el segundo le dice, y coja cualquier valor que esté entre f de A y f de B. Tiene que entender que es f de A y f de B. Yo llamo a f de A f de la esquina, ¿sí? Y f de B f de la otra esquina. Entonces, tengo que averiguar aquí para el segundo quién es f de la esquina y quién es f de la otra esquina, ¿no? Aquí las esquinas es 1 y 2, entonces f de A es f de 1, ¿sí? Y lo único que tengo que hacer es reemplazar, ¿no? 4 por 1 a la 3, menos 6 por 1 a la 2, más 3 por 1, menos 2. Hago esa cuenta, esto me da 4, 2 negativo, me da menos 1. ¿Listo? Después hago f de b. F de b es la otra esquina, esto es A y esto es B. F de b es, haga f de 2. Entonces, f de 2 es 4 por 2 a la 3, menos 6 por 2 a la 2, más 3 por 2, menos 2. Eso da 8 por 3, 8 por 4, 32, menos 4 por 6, 24, más 6, menos 2. Esa cuenta me da 38, 12. Creo que lo hice bien, 38, menos 26, sí, 12. Entonces, vuelvo y muestro el teorema, la parte 2 del teorema. O la segunda hipótesis es esto, me dice, y sea un n que está entre f de A y f de B. O sea, me está diciendo cualquier valor que esté entre menos 1 y 12 me va a servir, cualquier valor n. Entonces, ¿cuál valor voy a tomar? Pues voy a tomar esto. Tomo n y el que necesito es la raíz. Y la raíz es cuando da el polinomio 0. ¿Sí? Pues voy a poner ese, tomo 0, que es el que necesito. Que está entre f de 1, que es menos 1, y f de 2, que es 12. O sea, 0 está entre menos 1 y 12. Eso no hay pierde. ¿Sí? Y aquí en este escrito que está aquí, como en este párrafo de acá hasta acá, está este pedacito que está marcado. Sea n cualquier número entre f de A y f de B. Claramente f de A y f de B no son el mismo, ¿no? Pues, vea, son distintos, ¿no? Y ahí ya tengo las dos hipótesis. Vea, esta es la primera hipótesis, continua en el cerrado. La segunda hipótesis es que toma el valor que esté entre una imagen y la otra. Y cuando cumple esas dos, automáticamente le da el resultado. ¿Sí? Automáticamente, esto que está aquí después del entonces, lo escribe tal cual. Usted ya dice, bueno, por lo tanto existe, o entonces existe lo que quiera, y escribe tal cual lo que está ahí después. Vea, existe un C, vea, existe un C en el intervalo abierto a B. El intervalo abierto a B, pues es que A es, vea, A es 1, ¿sí? Porque el intervalo es 1, 2, pero no en el cerrado, sino en el abierto. ¿Sí? Entonces, pues ya no pongo AB, sino pongo 1, 2. Entonces, existe un C en ese intervalo abierto, tal que, y lo escribe, es que estoy copiando casi lo mismo, tal que f de C me da el n, pero es que el n es 0. Vea, f de C me dio el n. Vea que escribí lo mismo. Entonces, a lo que veo es que si cumple las dos hipótesis, automáticamente lo que está después del entonces se cumple. Y lo único que uno está haciendo es cambiando, pues aquí el A y el B, ¿no? Existe un C que pertenece al intervalo abierto 1, 2,
tal que esa imagen de C, ¿sí? Bueno, esto es el polinomio, ¿no? Porque la función yo la llamé P, ¿no? Tal que esa función P en ese valor C, que es lo que se necesita, me dé 0, ¿sí? Me dio 0. Y ya ahí quedó demostrado. Con lo anterior, se observa que existe una raíz en el intervalo cerrado 1, 2. Sí, siempre pongo una conclusión, sí, siempre respondo a la pregunta. Me dicen, venga, demuestre que esa vaina tiene una raíz. Pues vea, hice todo el proceso, lo mostré, entonces digo, bueno, con lo anterior se observa que existe una raíz. ¿Cuál es esa raíz? Pues el C. ¿Sí? El C es la raíz, existe ese elemento. ¿Cuál es el C? No sé. O sea, es imposible en este momento decir el C es 1.3, 1.4. No sé, existe ese C. Ese C puede ser racional, puede ser irracional, ¿sí? Pero es un número real que está entre 1 y 2. ¿Listo? Entonces, esta es una aplicación del teorema del valor intermedio. ¿Sí? Buscar inicialmente raíces de polinomios. ¿Sí? Pero no decir cuál es la raíz, sino decir existe en un intervalo, existe como por aquí. ¿Sí? Porque les repito, buscar raíces de polinomios no es siempre fácil. Los ejercicios que le aparecieron el semestre pasado estaban diseñados para que las raíces fueran racionales. ¿Sí? Pero hay raíces, o sea, un polinomio, la mayoría de polinomios, las raíces no son racionales, o son irracionales o son imaginarias, es decir, o son complejas. Entonces, ojo. ¿Alguna pregunta de este ejercicio, de este ejemplo? Entonces, cositas importantes. Si usted mira el libro también le pone ejemplos. ¿Vale? Por ahí le ponen ejemplos. ¿Sí? ¿Qué pasa con el ejemplo? Profe, Dígame. profe, o sea que usted escogió el número de n, ¿no? O sea, lo que hizo en la gráfica, Sí, ¿cierto? Ah, listo, listo, profe. si uno escoge el n, o sea, el n pues uno lo escoge entre comillas porque se lo están como sugiriendo, ¿no? En este caso le dice, yo quiero que me dé una raíz, pues el n es 0. Lo vamos a mostrar, digamos, en el taller. En el taller, vea, digamos, aquí es el 45, vea, justo que lo tengo ahí. Me dice, vea, me dan esta función y me dice, demuestra que hay un valor c tal que f de c le dio 1000. Entonces, el n es este 1000, ¿sí? Porque el n es la imagen. Entonces, si uno encuentra un c en un intervalo, el problema de este ejercicio es que usted tiene que dar el intervalo, ¿no? No siempre se lo van a dar. Pero el n en este ejemplo es 1000, ¿vale? ¿Cómo uno busca ese intervalo? O sea, el n normalmente siempre se lo están sugiriendo. Si es una raíz es 0. En este caso es pues 1000, ¿sí? Dependiendo del ejercicio va a cambiar, ¿no? Dependiendo de lo que le pidan. Yo quiero que me dé 8. Bueno, pues 8, ese va a ser el n, ¿no? Eso es lo primero. A ver, aquí le dan el n, ¿sí? Dale, el n le dicen 2, ¿sí? Entonces, a veces le dan el n o el n está escrito sin darse cuenta. O sea, siempre, siempre va a aparecer el n, ¿sí? O sea, directamente o indirectamente el n siempre se lo van a sugerir, ¿listo? ¿Qué ocurre? Que a veces no le dan el intervalo. Este intervalo no se lo dan. Le dicen, o sea, yo hubiera podido colocar este ejemplo. Este ejemplo y yo le quito esto. Yo le digo, ah, venga. Borro esto y digo, venga, demuestre que el polinomio tiene por lo menos una raíz. No me interesa dónde. Entonces, ¿uno qué le toca hacer? Pues buscar el intervalo. ¿Cómo lo va a buscar? Como uno quiere que sea una raíz, entonces uno dice, vea, yo quiero, o sea, el n es 0, ¿no? Es la raíz. Entonces, ¿cómo va a buscar el intervalo? Que una imagen le dé positiva y una imagen le dé negativa. En el ejemplo acá, de este aquí, ah, yo quiero que me dé 1000. Pues que la imagen de un número me dé más que 1000 y la imagen del otro número me dé menos que 1000. ¿Sí? Y en ese intervalo entre esos dos números que sea continua, ¿no? Eso es lo único que se pide, ¿sí? En este caso, pues uno se pone a buscar cuáles serían los números. Uno dice, bueno, ponga el 1, el 2, el 0, el 10, ¿sí? O sea, uno puede exagerar o no exagerar, ya es decisión, digamos, como del cliente, ¿no? Pero pues lo que a veces sí toca hacer es buscar el intervalo. ¿Sí? Es a tener mucho cuidado con eso. Otra cosa importante.
importantísimo, más allá de que usted lo vea en el libro. En el libro hay solucionado la vaina, pero en el libro dan por obvio o por hecho que la función es continua, ¿sí? Entonces usted se comienza a operar como el libro y solamente usted, o sea, usted no escribe esto, usted no escribe esto. Usted escribe de aquí para adelante, f de una esquina, f de la otra, listo, funcionó, teorema del valor medio, no. Si usted no verifica esto, el ejercicio está mal. Y le voy a dar un ejemplo. O sea, vea lo que pasa si falla la primera hipótesis. Si falla que sea continua, en el cerrado. Entonces voy a tomar esta función, vea. Voy a tomar tangente, más o menos tangente, el dibujito es un poquito así como medio burdo, es como este, o sea, es como así. Ups. Bueno, estoy siendo muy burdo, ¿no? Pero aquí en pi medios se va para más infinito, o sea, nunca va a llegar, y aquí en menos pi medios tampoco, no se crean estas asíndotas, ¿no? Les recuerdo, una asíndota es una recta imaginaria donde la gráfica se acerca mucho a ella, pero nunca la va a tocar. Entonces, esta función tangente es continua en el cerrado, digo en el abierto, qué pena. Es continua en el abierto. Esto es una afirmación, no se lo estoy preguntando, es una afirmación. Entonces, el teorema del valor intermedio dice, tiene que ser continua en un cerrado. Lo primero, ¿sí? Porque si no es continuo en un cerrado, usted, por ejemplo, en este ejemplo que yo le voy a dar, uno va a decir, bueno, busque f de A y f de B. Uno, ¿cómo va a buscar aquí? ¿Sí? Aquí este sería el A y este es el B, ¿no? Uno, ¿cómo busca, digamos, f de A, que sería tangente de pi medios? Negativo. Esto no existe. O sea, uno no podría decir, venga, voy a buscar, no, ¿cómo va a hacerlo? No puede. Si le saliera este ejercicio, usted le toca buscar un intervalo cerrado, sí, acotar la gráfica para que sea cerrado en el intervalo. Pero si usted no escoge un intervalo cerrado, no, o sea, pues no va a poder utilizar el teorema del valor intermedio. No va a poder utilizar. Por eso es que yo hago énfasis en, vea, gástese un renglón justificando por qué esa función es continua. Y gracias a los teoremas va a ser en la mayoría de casos muy fácil. ¿Por qué? Porque uno dice, es un polinomio, el polinomio es continuo en todo su dominio, en particular en un pedacito. Si usted ve, digamos, el taller, esta de acá, el 45. Entonces, aquí toca buscar el intervalo, ¿no? Pero vea qué pasa aquí, aparece x al cuadrado más 10 veces seno de x. X al cuadrado es una polinómica continua en todos los reales, en todo su dominio. Seno es una trigonométrica continua en todo su dominio, o sea, en todos los reales. ¿Sí? Y si lo multiplico por 10, sigue siendo continua en todos los reales. Entonces, al sumar dos funciones continuas en todos los reales, pues sigue siendo una función continua en todos los reales. Y es lo único que hay que decir. X al cuadrado es continuo en todos los reales, seno es continuo en todos los reales, suma de continuos es continua, por lo tanto, esta función f es continua en todos los reales. Si es continua en todos los reales, en particular en el intervalo que usted busque, porque tiene que buscarlo, ese es el ejercicio, por lo tanto, en ese intervalo va a ser continuo, no importa qué intervalo coja, cerrado, ¿no? Ahí tiene que escribir eso para justificar la primera hipótesis. Y después ahí sí hace f de una esquina, f de la otra. En este caso, como quiero que me dé 0, o sea, estoy buscando los ceros, uno tiene que ser mayor que 0, el otro tiene que ser pues, menor que 0. En este caso, uno tiene que ser mayor que 1000, una imagen tiene que ser mayor que 1000, la otra menor que 1000, y ya, automáticamente, si se cumple esas dos hipótesis, automáticamente el resultado se da, se tiene, se escribe. ¿Sí? Se escribe tal cual. ¿Listo? Ojo, tienen que cumplirse las dos hipótesis. ¿Sí? Que sea continua en el cerrado, no en otro lado, tiene que estar en un cerrado. Si no le sirvió este, le repito, ¿cuál es la estrategia? Cojo un intervalo más pequeño y se vuelve continua en un cerrado. Siempre se puede hacer eso. ¿Vale? Y si en dado caso falla la otra hipótesis, ¿sí? Y se lo muestro en el dibujito, la otra hipótesis es que usted coge un valor entre f de A y f de B. Pues vea, si yo cojo este valor por acá, y digo, no, vea, cojo este n, este no está ni entre f de A ni f de B, pues esto no tiene una imagen por ningún lado, no tiene, o sea, no hay un valor c que la imagen sea esa, ninguno. Después que ese ni siquiera lo pinto, ¿sí? Si usted no toma un valor n que
asegure que esté entre estos dos, el n puede que le quede por fuera o puede que le quede por dentro. ¿Sí? Uno no puede asegurar que le quede por fuera o por dentro. No se puede asegurar. ¿Vale? Listo, muchachos. Entonces, este ejercicio, vuelvo y digo, ¿cómo está? Esta es la forma adecuada de escribirlo. ¿Sí? Yo le pongo estos numeritos, usted no los tiene que poner, ¿sí? No me tiene que poner 1 y 2. Yo lo pongo como para que usted diga, ah, veas que estoy haciendo la primera hipótesis, estoy haciendo la segunda hipótesis, y como para que la vea y diga, ah, sí, está cumpliendo la primera, ah, está cumpliendo la segunda, ¿sí? ¿Vale? Ojo, si usted solo me pone la segunda porque es una manía, ¿sí? Ven el libro y solo se dedican a hacer esto. Si usted solo me pone esto, yo le pongo la mitad del punto bien, porque usted no me está cumpliendo la primera hipótesis. ¿Sí? Y le digo, no, pero bueno, hizo la mitad bien, y es continua o no. Ay, profe, es que es muy obvio que es continua, pero porque, o sea, si es tan obvio, póngame un parrafito, ¿sí? Y ya, es tan sencillo. ¿Y de dónde sale el parrafito? De los teoremas. Entonces tiene que leerse los teoremas, ¿sí? Tiene que manejar esos teoremas, que son muy sencillos. ¿Vale? Entonces, eso por ese lado. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Entonces le repito, este del teorema del valor intermedio en el taller son más o menos creo que como el 44, 45, 46, hasta el 52, hasta el 54. O sea, por lo menos toda esta parte del 44, creo, hasta terminar esta página, todo se utiliza el teorema del valor intermedio. Así le digo, no, vea, el 47 al 50 le dice, aplica el teorema del valor intermedio, se lo dice. Pero el 45 en ningún lado le dice, cariño, usa el teorema. No, usted tiene que aplicarlo. ¿Cómo? Pues usted dice, yo necesito una función que sea continua en un cerrado. Bueno, esta función es continua en todo el dominio. Ah, me tocó buscar un cerrado. Usted lo busca. Tal que la imagen de uno le dé más que 1000 y la imagen del otro le dé menos que 1000. Y ya aplica el teorema. Entonces, a veces le dicen, utilice el teorema del valor intermedio. Otras veces le dicen, como el ejemplo anterior, búsqueme que tiene una raíz, vea. Que contiene una raíz, vea. Entonces, pues averiguar que tiene una raíz es que esta cosa al despejarla le dé 0, ¿no? Es lo que le está diciendo. Despeje esto igual a 0. Esos son raíces. Entonces le toca hacer un ejercicio para eso que yo hice. Le faltaría despejarlo, ¿no? Entonces, a veces le dicen muy, ya, teorema del valor intermedio, a veces no. Pero pues le aseguro que yo se lo voy a preguntar en el taller, en el examen y demás. Y yo necesito, digamos, que usted escriba. Es continuo y escriba esta parte de vea. F de una esquina, F de la otra, y ya esta parte muy operativa. ¿Listo? Voy a poner otro ejemplo de los talleres. Vea, con eso es que ya casi todo el taller está, ya se puede trabajar todo el taller, y ya lo puede terminar. ¿Listo? ¿Qué faltaría hacer? Digamos, veamos esto de aquí. El 21 y el 28 le dice con los teoremas 4, 5, 7 y 9, que fue los que le puse. ¿Sí? Pues ahí están, vean. 4, 5, bueno, 7, 9, ¿sí? Entonces, si usted mira el libro y con eso usted puede hacer estos ejercicios. Por ejemplo, le va a charlar el 22. El 22, vea, es raíz cúbica de x por 1 más x a la 3. Raíz cúbica es una raíz, es continua en su dominio. 1 más x a la 3 es un polinomio, es continuo en su dominio. Por lo tanto, el producto de continuas es continuo. Entonces, g de x es continua en el dominio. Y ya eso es todo lo que hay que hacer para estos ejercicios. Por ejemplo, digamos el 28. Aquí aparece coseno de e a la raíz de x. Esto es compuestas. Estoy componiendo raíz de x con e a la x con coseno. Raíz de x es continua en su dominio, e a la x es continua en su dominio, coseno de x es una trigonométrica continua en su dominio. Por lo tanto, compuesta de continuas es continua. ¿Y dónde es continua? Pues en su dominio. Obvio, el problema es buscar el dominio. Y eso es todo lo que... O sea, pues ahí no le está pidiendo cuál es el dominio, ¿no? Ah, bueno, sí, del dominio. Entonces, ahí le dice, diga por qué es continua y al final, bueno, dígame cuál es el dominio. ¿Sí? Entonces, el decir por qué es continua con esos teoremas es muy fácil, ¿sí? Suma, resta, producto, división, de continua es continua. Raíces polinómicas, racionales, logarítmicas, trigonométricas y trigonométricas inversas son continuas en su dominio. Y compuesta de continua es continua. Esos son los teoremas, ¿vale? Y con eso ya uno puede hacer todo de continuidad. ¿Qué me faltaría?
hacer, por ejemplo, ejercicios tales como estos. Demuestra que la función es continua sobre todos los reales. Entonces voy a hacer el 36, ¿listo? ¿Por qué? Porque hasta el momento lo único que saben hacer, o bueno, ya está toda la teoría, pero lo que se ha hecho hasta ahora es continuidad en un punto, o en el mejor de los escenarios, continuidad en un cerrado. Pero yo le dije, es que el problema de continuidad en un cerrado es que usted no tiene forma de hacerlo en todos los puntos. ¿Qué le está diciendo esto? Le dicen, ya no tiene que hacerlo en todos los puntos porque hay teoremas. Y los teoremas le dicen sobre dominios completos y sobre intervalos completos. Entonces, para hacer estos ejercicios me voy a apoyar en teoremas y me voy a apoyar en continuidad en puntos. ¿Listo? Y voy a hacer este de acá, el 36. Para que vea cómo se haría, por ejemplo, el 35 y muchos otros, porque eso va a servir para muchos otros. ¿Listo? Entonces le repito, aquí lo que me pide es que sea continua en todos los reales, de menos infinito a infinito sería el intervalo, ¿no? Para poder hacer esto, yo voy a mezclar los teoremas con continuidad en puntos, ¿sí? Voy a necesitar toda esa información. Entonces, esto, si usted mira el libro, en el libro tiene varios ejemplos, ¿sí? O sea, la idea es que también vea el libro, ¿no? Por eso se lo estoy mostrando para arriba y para abajo, ¿no? Usted mira el libro y ahí el libro va a decir, vea, continuidad de arriba, para abajo, bla, bla, bla. Usted lo mira. Yo voy a utilizar, aunque lo voy a escribir casi igual a lo que está el libro, voy a utilizar otras herramientas. ¿Qué herramientas? Cuando la función es por partes, como en estos dos ejemplos, yo lo que hago es una línea horizontal, ¿sí? Y voy a marcar dónde están las separaciones. En este caso, solo hay una separación. Me dice, va a ocurrir algo antes de pi cuartos y algo después de pi cuartos. ¿Sí? Antes de pi cuartos y después de pi cuartos. Entonces, esta función f, antes de pi cuartos, o sea, para valores menores que pi cuartos, se comporta como la función seno. Y en pi cuartos en adelante, la función f se comporta como coseno. Y yo pongo, digamos, como que esta representación que me va a servir bastante durante el proceso del ejercicio. Si fuese hasta acá, pues es algo muy parecido. Usted pone una línea bien bonita, yo qué sé, se parte el mundo en 1, antes de 1, después de 1, antes de 1 es x al cuadrado, después de 1 es raíz de x, y todo esto hace referencia a la función f del punto 35, ¿sí? Lo único es que me está diciendo es cómo funciona antes y cómo funciona después de 1. ¿Listo? Si la función tiene más partes, pues usted lo parte en más pedacitos. Por ejemplo, vean, a ver si aparece ahí un ejemplo. Digamos en esta cosa, en la 42, me dice, vea, antes de 2, entre 2 y 3 y 3 en adelante. Pues usted hace eso. Antes de 2, entre 2 y 3. Sí, entonces, antes de 2 y escribe, pues, cómo funciona antes de 2. Entre 2 y 3, cómo funciona. Y entre 3 en adelante, cómo funciona. Y todo eso sería la función. Todo esto es la función. Lo único es que esto le va a servir para comprender límites o cómo se comporta la función y demás. Es una ayuda visual. ¿Listo? Si quiere usarla bien, si no quiere usarla, pues no tiene que usarla. Yo la aconsejo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Quiero averiguar continuidad en todos los reales. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Me dice, vea, antes de pi cuartos la función se comporta como seno, pero es que seno es continuo en todo su dominio. Y después de pi cuartos la función se comporta como coseno, pero es que coseno es continuo en todo su dominio. Entonces comienzo con eso y lo voy a escribir de esta forma. Vea. ¿Cómo seno de x es continuo en todos los reales, ¿sí? En todo su dominio? ¿Por qué? Porque pues ya está un teorema arriba que lo dice. ¿Sí? Puedo asegurar que en particular seno de x es continuo en este intervalo. ¿Por qué? Porque yo necesito que solamente va a trabajar seno hasta antes de pi cuartos. ¿Sí? O sea, la función dice de aquí para atrás. ¿Sí? Obvio, no toca el pi cuartos, es como de aquí para atrás. ¿Vale? Entonces, yo voy a asegurar eso. Como seno de x es continuo en todos los reales, pues en un pedacito de todos los reales también va a ser continuo. Al asegurar eso, ya estoy asegurando que la función f
porque f se comporta así antes de pi cuartos, ya puedo asegurar que la función f es continua. Entonces, por lo tanto, f es continua en ese intervalo. ¿Listo? Pero vea, esto es un parrafito, creo que no es muy complejo, pero hay que escribirlo. Yo digo, vea, la función es por partes. Esta ayuda visual me sirve para entender qué ocurre antes y después de pi cuartos. Antes de pi cuartos es seno. Y usted dice, pues es que las trigonométricas son continuas en todo su dominio. ¿Listo? Parte de ahí. Como seno es continuo en todo su dominio, en particular, pues es continuo antes de pi cuartos. Y antes de pi cuartos, la función seno es la función f en este ejercicio. Así se comporta f. Esa es f. Por lo tanto, pues f es continua en ese intervalo. Pare de contar. Y hago algo análogo de aquí en adelante. De pi cuartos en adelante es coseno. Entonces yo digo la misma, vea, se vuelve casi copiar y pegar, vea. Como coseno es continuo en su dominio, sin los reales. Entonces, en particular, coseno de x es continuo en el intervalo, lo voy a dejar abierto y ahorita lo explico por qué, en el intervalo pi cuartos en adelante. ¿Sí? Como es continuo en pi cuartos en adelante, así es como funciona f. Entonces, pues yo pues, lo termino, por lo tanto, la función ¿sí? es continua en pi cuartos abierto en adelante. ¿Vale? Porque la función después de pi cuartos es coseno, y acaba de decir que coseno es continuo en ese intervalo. ¿Listo? Ojo, vea, aquí me dice que coseno puede ser, o sea, la función va a trabajar coseno en pi cuartos en adelante, o sea, me sirve pi cuartos. Aquí no voy a poner cerrado, no voy a poner cerrado. Por lo siguiente, porque la idea de hacer estos ejercicios es a futuro para graficar, ¿sí? Más allá de que esto sea relativamente fácil de graficar, ¿sí? Este ejercicio, e incluso el 35, es mucho más fácil de graficar, pero no siempre es así, o sea, normalmente uno hace el análisis y gracias al análisis, si es continuo o no es continuo, uno puede graficar. Pero inicialmente, si uno no supiera graficar esto, lo que le está diciendo es, vea, inicialmente, yo no sé si eso, o sea, como no sé graficar, ¿sí? Imagínese que usted no sabe graficar en ese momento trigonométrica, se le olvidó. En pi cuartos, antes de pi cuartos viene seno, ¿sí? Entonces puede que venga así. Puede que venga así. Y después, o sea, y el de pi cuartos en adelante va coseno. Y puede que coseno haga esto. Sí, o sea, yo qué sé, sí, o sea, algo así. Entonces, usted no puede asegurar que en pi cuartos, o sea, usted si pone aquí cerrado, es porque está diciendo que ya es continuo en pi cuartos. Pero es que lo que usted no sabe es si estas dos cosas, hay un salto acá, así como está el dibujito, o mágicamente no hay un, o sea, no está este salto, sino que las dos cosas como que empatan. No sé si me hago entender, o sea, yo no estoy, o sea, no sé qué pasa, digamos, geométricamente, si hay ese salto, porque la función puede que sea así. Digo, ah, bueno, antes grafiquese, no vea, ahí está abierto y de ahí para atrás. Después es cerrado, pero yo no sé si hay un salto ahí en pi cuatros, no sé. Puede que haya un salto, puede que no. Entonces, como yo no sé que hay un salto, yo sí puedo decir que antes, ¿sí? En el intervalo antes de pi cuartos, funciona seno en el abierto, es continua. Después, en el abierto funciona coseno también, sigue siendo continuo. ¿Listo? Porque esto yo no sé si está pasando. Acabo, esto no va a ser la gráfica, esto no va a ser la gráfica, pero simplemente una, pues como para que o sea, como para que uno diga, bueno, ¿será que hay un salto o será que está conectado esto? ¿Sí? ¿Será que es continuo o será que no hay continuo? ¿Listo? Eso por primera instancia. Y lo segundo, vea lo que se ha hecho hasta ahora. Me dicen, demuestre que es continuo en todos los reales. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Demostrar que es continuo antes de pi cuartos y después de pi cuartos. Esto es importantísimo, porque estos dos parrafitos le está diciendo con teoremas y demás, simplemente utilizando los teoremas anteriores, que es continuo en infinitos puntos y no me tocó buscar uno por uno. Y estoy diciendo, es infinito antes de pi cuartos, después de pi cuartos. Solo me faltaría en pi cuartos ver qué pasa. Si hay un salto, no es continuo. Si no hay un salto, o sea, si se conectan las dos gráficas bien bonitas y porque pueden conectarse, ¿sí? Una con la otra y quedan bien bonitas, si se conectan, es que es continuo.
Entonces, ¿qué faltaría? Solo buscar, faltaría ver la continuidad en pi cuartos. Listo. Y ya esto es lo que se ha trabajado anteriormente. Buscar continuidad en un punto es averiguar este límite. El límite cuando x tiende a pi cuartos de la función, uno quiere averiguar si es igual a f de pi cuartos. Eso es lo que uno quiere averiguar. Y les repito, esto tiene 3 pasos. El primero es averigüe f de pi cuartos. El segundo averigüe el límite. ¿Sí? Y el tercero es compare si el primero le dio igual al segundo. Eso es lo que toca hacer, ¿sí? Esto se lo pongo en una nubecita. ¿Sí? Todo esto es como lo que uno quiere hacer, ¿no? Continuidad es esto, en pi cuartos. Pero para eso uno tiene que hacer los 3 pasos. ¿Vale? Entonces, antes de avanzar, ¿alguna pregunta de estos párrafos antes de avanzar? ¿Es más o menos clara la idea? Si hay alguna pregunta, pueden, o sea, si hay problemas en el audio, pueden Profe, escribir. yo tengo una pregunta. Claro, bien. Para usted hallar digamos, la continuidad de f de x, tendría que hallar la continuidad del seno de x y coseno de x, ¿cierto? Sí, pues continuidad en sus lugares, porque probamos que puse este dibujito. Aquí me dice, vea, antes de pi cuartos, que es lo negativo, ¿cómo funciona f? Como seno. No es que sea seno, es que antes de pi cuartos la función trabaja igualito a seno. Y después de pi cuartos la función trabaja igualito a coseno. Y respondiendo a su pregunta, sí, pero es que aparecen estos párrafos. Si voy a pensar antes de pi cuartos, pienso primero en seno. Seno es continuo en todos los reales, por lo tanto es continuo antes de pi cuartos. Y justo antes de pi cuartos, eso es lo mismo que la función f. Eso es lo mismo que la función f, porque f es ambas cosas. ¿Listo? Profe, Listo. y en caso que uno, digamos, uno de los lugares no sea igual en el dominio de, digamos, un ejemplo de coseno, entonces toda la función no tendría una continuidad. O sea, pues, digamos, si fuese este caso, por ejemplo, tangente. ¿Sí? Tangente no va a ser continua en todo su dominio. Por ejemplo, entonces si en vez de haber sido seno, aquí dice tangente, pues uno dice, pues es que tangente no es continua en todo, pues no es continua en este pedazo. Y uno muestra un ejemplo y dice, no, pues coja menos pi medios, se acabó. Ya, tangente menos pi medios no es continua, ya. Esta función no es continua y se acabó el ejercicio. Si en algún lado no es continuo, uno dice, no, aquí no es continuo, pero obvio. Vuelvo y digo, o sea, si estoy trabajando es sobre la función que está. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo aquí. Yo digamos, digo, tengo una función, está por partes. ¿Sí? Y me dice, vea, después de 1 trabaje 1 sobre x. Y antes de 1 trabaje x al cuadrado. O sea, tengo esta función, f de x igual a 1 sobre x si x es mayor que 1. Y x al cuadrado si x es menor que 1. O igual. Entonces, aquí el problema es el dominio, es que sea 0, ¿no? Pero es que estoy trabajando de 1 en adelante, entonces aquí va a ser continuo. ¿Sí me entiende? Porque el 0 está por acá, no hay problema acá. En este de aquí no hay problema. No hay problema. No hay problema, ya que tomo valores mayores que 1, ¿no? Porque me dice de 1 en adelante, ¿verdad? Entonces, depende también dónde estén. Claro, si hubiera sido, digamos, este valor por ahí, no sé, menos 1, uno dice, ay, venga, es que el 0 sí está acá, pues ahí sí hay problema. Y dice, no, pues no es continua y se acabó el ejercicio. ¿Listo? Ah, si llega a haber alguna inconsistencia, pues ya uno dice, no, pues no, no es continua y falló algo. Y si falló algo, ya no es continua y ya uno justifica el por qué no es continua y se acabó el ejercicio. ¿Listo? Y en este caso, pues lo que me está diciendo es, antes trabaja de esta forma, después trabaja de esta forma, y pues ahí están los párrafos, ¿sí? F antes trabaja como seno, pues es continuo. F después trabaja como coseno y coseno es continuo. Y ya, y tengo que escribir. ¿Listo? ¿Más o menos claro ahí? ¿O sigue patinando?
Ya tengo todo claro, profesor, gracias. La verdad yo sí quedé ahí como enredado, porque pues al comienzo pues estábamos hablando de continuidad y que pues que tocaba seguir dos pasos, ¿no? Que el primero pues No, 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 que calmado, la... calmado, calmado, calmado. Una cosa es continuidad en un punto. Una cosa es continuidad en un punto. Otra cosa es que aparecieron muchos nuevos teoremas. ¿Listo? Y esos teoremas facilitan la información. Uno ya, si uno tiene un polinomio, una racional, una raíz, una trigonométrica, si aparece esto en suma, resta, multiplicación, división o compuesta, son continuas y ya usted no se mata la vida. ¿Qué pasa? Aparece este ejercicio. Este ejercicio le dice, es que no es una función ni trigonométrica ni compuesta, no, es una función por partes. Aparece este ejercicio. Y este ejercicio uno dice, determine, ¿sí? O sea, le está diciendo que demuestre que es continuo en todos los reales. Entonces uno tiene que mezclar la parte teórica de los teoremas, ¿sí? De continuidad en dominios de funciones completas, como continuidad en puntos, ¿sí? ¿Vale? Entonces aquí lo que le está diciendo el ejercicio, vea, la función f, yo no sé cómo graficarla, inicialmente no se sabe cómo graficar, entre comillas, ¿no? Esto es algo que deberíamos saber graficar. Uy. Y, ay, Ave María. Bueno, no puedo borrar eso. Pero ¿qué le está diciendo la función f? Se comporta de dos formas. Es una función por partes. Yo hice esta representación como para ayudar. Si no le estás viendo esta representación, pues quédese solamente con esto. Le dice, antes de pi cuartos, la función f trabaja idéntico a seno. Después de pi cuartos, la función f trabaja como coseno. Es lo único que le está diciendo. Entonces, toca pensar en eso. Dice, la función f trabaja antes de pi cuartos como seno, después de pi cuartos como coseno. ¿Hasta ahí bien o no? Porque eso es lo primero que hay que Sí, verificar. profesor. Bien. Entonces, con los teoremas. Quedémonos ahí, ¿listo? Con los teoremas. Me devuelvo a los teoremas. ¿Vale? Entonces uno voltea a mirar y dice aquí, vea, todas las trigonométricas son continuas en su dominio. ¿Listo? Usted se acuerda de ese teorema, porque es para ayudarle la vida. Entonces uno dice, bueno, la función que me dieron la partí en dos. Antes es seno y después es coseno. Antes de algo, ¿no? Pero es que antes de algo es seno. Y uno dice, ah, bueno, pero es que seno es continuo en todo lado. Si es continuo en todo lado, o sea, cuando uno dice continuo en todo lado es en todos los reales, ¿no? Entonces, si es continuo en todo lado, si yo parto aquí, pues es continuo ahí para atrás, ¿sí me entiende? Sí, profe, ya, sí, no tenía en cuenta ese teorema, profe. Listo, ahí ya. Entonces, eso es lo que, o sea, estos dos primeros párrafos son usar teoremas nomás, y no hay que matarse más la vida. ¿Cómo lo estoy usando? Como lo estoy diciendo, uno dice, primero identificar que hay algo antes y después. Cuando identifica eso, uno dice, ah, pues es que antes es seno, y es recordar los teoremas, pues seno es continuo en todo lado, si es continuo en todo lado, es continuo pues, de pi cuartos para atrás, ¿qué es esto, no? Como seno es continuo de pi cuartos para atrás, pues es que eso es f me dice que es seno de pi cuartos para atrás, entonces pues ya puedo asegurar que f es continuo antes. Y una forma análoga, pues lo pensaría para coseno, ¿no? Y vuelvo y digo, eso le va a funcionar en el 35 también, ¿sí? Me voy a tener aquí un momentico para hablar, solo hablar del 35, ¿sí? Entonces voy a poner, digamos, el 35, digamos, le dice esto, la función es x al cuadrado, si x es menor que 1, y raíz de x si x es mayor o igual a 1, ¿listo? Entonces, lo único que hay que pensar, uno dice, yo quiero dominio continuidad en todos los reales. Entonces, lo que me está diciendo es que aquí hay como un cambio, ¿sí? Cambió la función, ¿sí? De una parábola a una raíz, de una polinómica a una raíz. Entonces, yo lo que digo es, piensen en, o sea, como que separen ese universo en dos, ¿no? Antes de uno, la función trabaja como x al cuadrado. Después de uno, la función es como raíz. Entonces, lo único que estoy diciendo en estos párrafos es, como es imposible sin estos teoremas escribir continuidad en todos los puntos, porque el teorema le está diciendo no va a ser en todo, o sea, no va a ser punto a punto, sino en intervalos. Entonces, esto es polinómica. La polinómica es continua en todos los reales, por lo tanto es continua de menos infinito a 1. ¿Sí? Y como eso es continuo ahí, pues le estoy diciendo que f es continua, porque así es como funciona. Lo mismo, raíz es continua en todo su dominio. Del dominio de raíz es de 0 en adelante.
pues si es de 0 en adelante continua, pues también de 1 en adelante va a ser continuo. Por lo tanto, f va a ser continuo de 1 en adelante. Entonces ahí uno lo que está haciendo es asegurando que antes y después es continuo, porque vuelvo y digo, x al cuadrado es continuo antes de 1, raíz de x es continuo después de 1. Ya, lo único que no está escribiendo es como eso, ¿listo? Por los teoremas, polinómicas, raíces y demás. Yo dejé aquí escrito, digamos, más o menos cómo funciona. ¿Y qué falta? Mirar dónde está el posible, pues dónde está este, digamos, este cambio, ¿no? ¿Y qué ocurre con ese cambio? Puede que las funciones haya un salto, entonces no hay continuidad, o puede que estén pegadas, ¿no? Les toca hacer continuidad en ese punto. Y eso es lo que a usted se haría referencia. Si es en un punto, hay que hacer este límite. Y para hacer ese límite toca verificar los dos pasos que usted me dijo y verificar al final que son iguales. Eso es continuidad en solo un punto, que es lo que le estaba diciendo. Toca combinar como esas dos teorías, ¿listo? Entonces voy a verificar eso. Voy a verificar continuidad en un punto. Para verificar continuidad en un punto, pues primero tengo que hacer f de pi cuartos. F de pi cuartos, digo, bueno, el x es pi cuartos. Voy a la función. La función me dice si x es pi cuartos, la función trabaja como coseno. Entonces, si f es pi cuartos, la función trabaja como coseno. Esto es un ángulo notable, esto es raíz de 2 sobre 2. Esto deberían manejarlo, si no, pues se lo recuerdo. Listo. Y ya. Entonces, el primer paso existe y da raíz de 2 sobre 2. El segundo paso es averiguar el límite. El límite cuando x tiende a pi cuartos de la función. Pero, ojo, este límite no lo puedo hacer de una. Y por eso es que también me sirve esta representación que yo hice aquí. ¿Por qué? Porque si yo me acerco por izquierda, la función se comporta como seno. Si me acerco por la derecha, la función se comporta como coseno. Entonces, para sacar ese límite me toca por izquierda y por derecha. Pues lo hago. Para sacar ese límite hago límite cuando x tiende a pi cuartos por izquierda y límite cuando x tiende a pi cuartos por derecha. Lo hago. Cuando lo pienso por izquierda, pero es que esto me va a servir, esta representación, pues es que es muy visual, ¿no? Digo, me acerqué por izquierda, pues es que la función f es seno, se comporta como seno. Entonces, bueno, esto simplemente es seno de pi cuartos. Y seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Espere. Es por izquierda, es por izquierda, es por izquierda. Me estaba saltando acá. Esto es seno de pi cuartos. Y le repito, raíz de pi cuartos, seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Si fuese a hacerlo por la derecha, pues voy a la grafiquita, así está ayuda visual. Si me acerco por la derecha, la función f es coseno. Y nada, entonces, cuando lo hago, pues es simplemente coseno de pi cuartos. Porque les recuerdo, este menos y este más, lo único que le está diciendo es por dónde se está acercando. Pero sigue siendo pi cuartos. Y coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Los dos límites existen, dieron lo mismo, por lo tanto el límite completo es raíz de 2 sobre 2. Y aquí está la justificación, los laterales son iguales, ¿listo? Entonces, ¿qué ocurre? Venga, aquí borro esto. Si algo para haber quedado como el videito, ahí está el videito, después como que si algo, si lo necesitan. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el paso 1 cumple, que da raíz de 2 sobre 2, el paso 2 existe y da raíz de 2 sobre 2, el paso 3, lo único que tengo que decir es que esto, límite cuando x tiende a pi cuartos de la función, pues ya se queda raíz de 2 sobre 2, pues es igual a esto, ¿no? F de pi cuartos queda raíz de 2 sobre 2. Y esto, señores y señoras, es continuidad en un punto. ¿Sí? Aquí estoy justificando esto de aquí. Estoy diciendo que por lo tanto f es continuo en ese valor. Entonces, aquí falta concluir algo, solo un parrafito, un renglón, vean. En este primer párrafo concluí que es continuo antes de pi cuartos, en el segundo después de pi cuartos, y en esto concluyo que es continuo en pi cuartos. Entonces, pues es antes, después y en pi cuartos, pues con todo lo anterior, se concluye
que la función f es continua en todo lo real, ¿no? Antes y después y en pi cuartos. Si falla algo, en algún momento, si falla alguna, o sea, si falló el primer párrafo, el segundo párrafo, o continuidad en el punto o en los puntos, pues ya no es continua, usted no se mata la vida, dice no es continua ya. ¿Sí? Ya. Aquí la diferencia es que este ejercicio le está diciendo demuestre, o sea, no le está ahí preguntando, ¿será que es continua? No, le dije demuestre, o sea, ya está asegurando que va a ser continua. Hay otros ejercicios que le dice, vuelve a ver si es continua y si es continua, dígame dónde. ¿Sí? Entonces a usted le toca ahí como buscar dónde y dónde sí, dónde no, ¿vale? Pero aquí no le está preguntando si sí es continuo o no. Pero si llega a fallar algo, es porque no es continuo y ya, ¿sí? Usted no se mata la vida. Eso es todo, ¿vale? Y así es como trabajaría este tipo de ejercicios. ¿Qué quiere decir esto? Que es continuo, que cuando usted vaya a hacer la gráfica, no va a ocurrir esto, no va a ocurrir esto. Van a empatar los dos dibujitos, o sea, el dibujo de la función f en pi cuartos empatan, ¿sí? No hay saltos, no hay nada, empata la gráfica. Eso es lo que le va a decir eso continuidad. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Que inicialmente si esto no es sencillo, digamos como de masticar, de ir, hay que mirarlo con calma y toda la cosa. ¿Pero alguna pregunta? No. Listo. Entonces voy con la última parte de la sesión de hoy. Voy a dar una definición, un ejemplo y terminamos. Creo que por ahí unos 10-15 minutos duramos haciendo esto. Entonces, con todo esto, con esto ya, con todo este ejemplo, con toda esta teoría, ya se puede hacer todo el taller clínico. ¿Listo? Entonces, va a comenzar ya. Aquí vamos con una nueva temática. Límites infinitos. Entonces, los límites infinitos son estos. El límite cuando x tiende a a de la función me va a dar, puede que sea o más infinito, o límite cuando x tiende a de la función me va a dar menos infinito. ¿Listo? Importante cuando se lea estos infinitos, no lo lea como, o sea, pues uno va a decir infinito menos infinito, pero el modo más adecuado para, digamos, un buen manejo de estos términos es un número muy grande positivo o un número muy, muy, muy grande negativo, ¿sí? O sea, cuando digo muy, póngale muchos muy, 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 ¿sí? Pues es que ese número no existe, ¿no? O sea, siempre va a encontrar un número siempre más y más y más grande, positivo o negativo. Pero es la mejor forma, digamos, de hablar de estos límites. Entonces, digamos, el de la izquierda, significa, ¿sí?, que la función toma valores. Sí, cuando digo la función es que la imagen, ¿no? La imagen, ¿no? O sea, el resultado, la cuenta, ¿sí?, de evaluarlo, ¿sí? Toma valores muy grandes, positivos. Yo voy a poner aquí una marca, porque si fuese este serían negativos, si son muy grandes, positivos o negativos, en este caso positivos, ¿sí?, a medida que x se acerca a el valor A. Listo, a este valor A. Eso es lo que quiere decir el límite pues infinitos. Si usted se acerca, el x se acerca a valores muy cercanos a A, la imagen de la función, o sea, los valores que toma la función, son muy, muy, muy grandes, en el caso izquierdo positivos, en el caso derecho negativos. ¿Listo? Voy a dar un ejemplo. Entonces, si tiene una calculadora a la mano, o utilice la del computador, o utilice la de, bueno, no sé si le queda fácil la del celular, si está en el celular, pero si está en el computador y tiene el celular a la mano, saque un celular, saque la calculadora, como pueda. Y tengo esta función, 1 sobre x a la 2. ¿Listo? Yo lo que quiero es que usted tome valores de x muy cercanos
a 0. Y quiero que me responda qué valores toma. Esto lo voy a llamar f de x, ¿vale? ¿Qué valores toma f de x? Es decir, qué valores toma el resultado, ¿sí? O sea, la imagen de esta cuenta. Entonces yo creo que le inviertan ahí un minutico ahí como a machacar la calculadora, vuelvo digo, del celular, de lo que quiera, ¿sí? Para que usted me diga qué valores va tomando. O sea, se va acercando a un valor, se va acercando al 5, al 7, al 20, o qué pasa cada vez que usted toma valores más y más cercanos al 0, positivos o negativos, ¿vale? ¿Qué ocurre con la imagen? ¿Qué valores está tomando? Si algo me lo dicen o lo escriben, listo, ahí me comentan. Si es claro lo que hay que hacer, ¿no? Coge la calculadora y pone 1 dividido y coge, no sé, el 0.1 al cuadrado. Entonces coge 0.1. No, porque me toca poner parentino. 0.1 por 0.1. Si tiene calculadora más decente, pues mejor. Y pues machaca al igual. No lo voy a hacer, sí. No lo voy a hacer. Pero pues lo que tiene que hacer, eso es un valor muy cercano a 0, ¿no? O usted dice, no, 1 dividido, un valor mucho más cercano a 0, 0.0001. Sí, al cuadrado, ¿no? Bueno, pues esto debe tener cuadrado, ¿no? No tiene cuadrado aquí. Al cuadrado, ¿eh? Ahí lo escribimos. Pero pues es la idea, ¿sí? ¿Quién me puede decir qué valores está tomando ese resultado? O nadie tiene una calculadora. Bueno, la otra es que de pronto usan la calculadora también. Digamos, si el x vale, pregunto otra cosa, si el x vale 0,1, ¿cuánto vale 1 sobre 0,1 al cuadrado? ¿Quién me dice? O si el x vale 0,01. Profe, a mí me da 100. Listo, 100. Si el x vale 0,01, ¿cuánto es 1 dividido 0,01 al cuadrado? 10.000. 10.000. Si fuera 0,001, 1.000.000, profe. millón, ¿no? Y si aquí voy a hacer una aclaración, pues si el valor es negativo, pues da igual, porque menos algo al cuadrado, pues queda positivo, ¿no? Entonces no me importa si es positivo o negativo, ¿vale? Entonces, si cojo un valor positivo o negativo, cada vez, ¿cuál es más cercano al 0? 0,1, 0,01, 0,001, ¿cuál es más cercano al 0 de estos tres? El 0,01. 0,001, sí, ¿cierto? Entonces, entre más ceros tenga, pues más cercano al 0, ¿no? Y lo que está viéndose es que cada vez que me va acercando más, porque cada vez me va acercando más al 0, ¿qué pasa con la imagen? ¿Qué pasa con la imagen? Se va alejando más. Y el valor está tomando valores muy grandes, muy pequeños, o se estabiliza. Muy grande, se está tomando valores muy grandes. Y vea lo que dice aquí. Si toma valores muy grandes, a medida que se acerca un valor, ¿no? Es eso. Eso es el límite. Entonces, si uno ya fuese a hacer este límite, obvio, uno no se va a poner a tabular esto en la vida, ¿no? O sea, qué boleta. Si uno se va a poner a hacer el límite, cuando x tiende a valores muy cercanos a 0 de esta función, eso va a dar más infinito. ¿Por qué? Porque cada vez que usted acerca un valor muy cercano al 0, ese número explota. Si quiere así desparche, coja uno dividido y ponga un montón de ceros acá. Y esta vaina le va a dar, vea, si aquí puse 2, 4, 6, 2, 4, 6 y otros 6 ceros. Así le aseguro que va a dar. O sea, entre más cercano al 0, el número cada vez va a volverse más y más y más grande. ¿Listo? Entonces, ¿qué se va a llegar? A este ejemplo, y lo que va a llegar es algo mucho más grande. Es que cada vez que usted coge un número, ¿sí? Se va a poner aquí una vez. Se ponga así el teorema. Si tiene esta división
un número b sobre un número yo lo voy a llamar no seno, sino cercano. Espera, si lo pongo así. A sobre b mejor. Si tengo a sobre b con a distinto de 0, ¿no? A no puede ser 0, el de arriba no puede ser 0, en este caso es 1. Y el b, lo voy a poner aquí, y b es muy cercano a 0. ¿Listo? El resultado es que no es un teorema. El resultado, lo voy a poner como nota. El resultado es un número muy grande que puede ser positivo o negativo, ¿sí? ¿Listo? Dicho de otra forma, es esto. Cuando usted saca límite, cuando x tiene un valor, ¿sí? A, ¿vale? Lo pongo así, espere, ¿cómo lo pongo? No, yo ahorita se lo pongo mejor de otra forma. Pero sí es eso, si usted tiene un número que no es 0, dividido algo muy cercano a 0, ¿sí? Automáticamente ese resultado o le va a dar un número muy grande positivo o muy grande negativo. En función de este curso, cuando saque el límite, porque esto cada vez es más y más cercano a 0, o le da más infinito o le da menos infinito. ¿Listo? O sea, se le dispara a un número muy grande. Lo único que va a cambiar es el signo. Si esto fuera menos, pues sería menos infinito, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, es eso. O sea, es límite al infinito es simplemente eso. Que se acerca al valor X, se acerca al valor A, la imagen toma valores muy, muy grandes, cada vez más grandes. ¿Listo? Y esto es un ejemplo. Esto es solo un ejemplo. ¿Vale? Antes de dar, bueno, si voy a dar el ejemplo, y con eso terminamos, listo. El ejemplo, y voy a poner este enunciado, como bueno, ¿cómo carajos encontrar límites infinitos? ¿Listo? ¿Cómo encontrar límites infinitos? Le voy a poner un ejemplo y con esto terminamos la sesión de hoy. En este ejemplo, vea, yo necesito que estos 5 minuticos, por lo que nos demoremos, o sea, esté muy, muy, muy concentrado. O sea, en estos 5 minutos no puede ir al baño, o no le recomiendo que vaya al baño, o si tiene fallas en la conexión, luego estos 5 minuticos lo repite, y lo repite, y lo mira, y lo mira, y lo mira. ¿Listo? Lo primero cuando usted va a hacer un límite, nunca vaya a olvidar, por más que sea límites infinitos, por más que sea este caso, usted siempre va a hacer los pasos que le enseñe. Primer paso, trata de evaluar. Este límite, recuerde, esto es, me acerco a 3 por derecha. Pero es 3, ¿sí? O sea, es 3, no es que sea 3.1, no, es 3, ¿listo? Entonces la pregunta es, ¿puedo evaluar este límite de una, sí o no? Y a uno, muchachos. No, profe. No, Gracias. Lo segundo es factorizar. Factorizar. ¿Se puede factorizar? ¿Este límite se puede factorizar más? ¿Se puede factorizar algo acá? ¿Qué me dicen? Sí, no, no sé. Hay más opciones. creo que no. No se puede factorizar. El tercer paso es racionalizar. ¿Se puede racionalizar? Entonces, generalmente uno racionaliza para trigonométricas o que haya raíces. En este caso, pues, que no. Entonces, gracias a este tema, ¿sí? Al fin a poder dar qué es un límite infinito, ¿sí? Es que ya puedo darle el cuarto paso. Pero ojo, el cuarto paso es que usted esté seguro que no puedo hacer ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. No va a comenzar nunca con el cuarto paso. Tiene que asegurar que ninguno de los pasos anteriores funcionan. Si no, está haciendo mal las cosas. Y el cuarto paso es algo que yo llamo forma. ¿Listo? ¿Por qué? Porque usted no va a encontrar en el libro, primero, si usted ha visto el libro implícitamente le está diciendo haga esto. Implícitamente. Pero no le está diciendo cariño, se puede evaluar.
Cariño, entonces factoriza. Cariño, no. Esto es algo que yo le estoy diciendo, es una metodología que está sintetizando todo lo que está en el libro y lo que está en cualquier libro. Entonces, por ello yo le digo, ponga cuidado estos 2, 3, 4 minuticos que yo le voy a decir. Tiene que primero, para hablar, para encontrar estos límites en el infinito, estar seguro que no puede utilizar el paso 1, ni 2, ni 3, y va a llegar al paso cuarto. Y es algo que yo llamo forma. Como es algo que yo llamo forma, tienen que tener mucho cuidado en la escritura. Es la forma más sintética de escribir estos ejercicios. Por lo que aquí su mundo se separa en dos. O utiliza la escritura que está en el libro, que es mucho más completa y mucho más compleja, o utiliza la escritura que yo le voy a dar de forma, ¿sí? Que es muy sintética, pero al ser muy sintética no le permito que quite ni ponga más. Bueno, que quite, ¿sí? O sea, de pronto que ponga un poquito más, pero no puede quitarle nada a esa forma sintética. Y no puede escribir cosas donde no son, ¿sí? Ay, es que no le entendí su forma. Bueno, es válido, me puede preguntar luego, puedo hacerle más ejemplos. Es que no me gustó su forma, válido, utilice la del libro, ¿vale? Pero o utiliza la escritura que yo voy a hacer o utiliza la del libro. Yo aconsejo la escritura que yo hago porque es más sintética y más sencilla. Pero si no le gusta, ojalá el libro. Es un país libre. ¿Listo? Entonces, voy a volver a escribir el límite y vea cómo se hace esto. ¿Sí? Este es el límite, ¿no? Usted, y hago énfasis, respira y dice, no lo puedo hacer de una, no lo puedo factorizar, no lo puedo racionalizar. Cuando esté seguro de eso, usted va a hablar de la forma, y la forma es que, vea, yo pongo una nubecita al frente, la escribe, usted la va a escribir también, ¿sí? Una nubecita al frente. Esta nubecita es la justificación del resultado, y la tiene que poner, pero es una nubecita, porque es lo que usted está pensando. Entonces, como que yo voy a usar lo que se piensa para que lo justifique, ¿no? Pero no lo puedo escribir acá. Aquí simplemente uno va a decir, bueno, si da un resultado y ya lo pone, ¿sí? O sea, si el límite es algo así como que si se puede hacer, se hace y va y escupe el resultado. La justificación es lo que yo llamo forma. Entonces, ¿usted qué va a hacer? En esta forma va a escribir lo siguiente. Va a imaginarse, ¿sí? Porque esto es un pecado universal. Que usted este 3, porque es un 3, lo reemplaza en el numerador y en el numerador. ¿Cómo quedaría esa división? ¿Cómo quedaría esa división? ¿Qué tiene arriba y qué tiene abajo si usted reemplaza el 3 arriba y abajo? ¿Quién me dice? 6/0. Exacto. Pero ojo, esto es un pecado, ¿no? Yo nunca voy a decir que es 6 dividido 0, no. Por eso es que utilizo la palabra, tiene esa forma, ¿sí me entiende? Digo, tiene la forma de 6 dividido 0, tiene esa forma, pero no es 6 dividido 0, ¿listo? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy colocando este 0, esto en verdad no es un 0, esto es un valor muy cercano a 0, ¿listo? ¿Por qué? Porque vea, usted se acerca a un valor 3, al hacer esta resta, este resultado no le da 0, ¿sí? Le da un valor muy cercano a 0, ¿listo? Pero yo simplemente voy a poner 0 en la forma, ¿listo? Lo siguiente que usted hace es una lineecita aquí recta, vea. Hace una lineecita recta, fin. Y marca el lugar, marca 3. Y usted está pensando, ¿no? Usted dice, yo me estoy acercando por la derecha. Entonces usted se acerca por la derecha y coge un valor por la derecha cerquita, ¿sí? Por ejemplo, el 3,1. Usted pensó el 3,1. Y lo que va a hacer es reemplazarlo en el denominador. 3,1 menos 3. Hace esa resta y eso le da 0,1. A mí no me importa lo que me importa es el signo. Si yo le pregunto, 0,1, ¿qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? ¿Quién me dice? Positivo. Positivo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que usted va a poner ese signo, este signo, lo va a poner acá, vea. ¿Y qué estoy diciendo? Que ese valor muy cercano a 0 es positivo. O sea, son valores cercanos a ceros positivos. ¿Listo? Porque voy a tomar otro ejemplo, vean. Está el 3. Voy a coger un valor muy cercano al 3, más cercano. 3,0001. Reemplazo ese valor en el denominador. 3,0001 menos 3. Eso me da 0,0001. El resultado es positivo. O sea, a mí no me importa qué valor, o
sea, yo estoy tomando esto pensando, ¿no? El 3,1. Pero no me importa qué valor yo tome, ¿sí? Que esté por la derecha de 3, ¿sí? Cualquier valor que esté por la derecha de 3, si le resto ese 3, me va a dar un valor positivo. Por eso es que digo lo que me importa es el signo. Y eso se lo pongo al 0, porque le repito, eso no es un 0, es un valor muy cercano a 0. Al ponerle este más, estoy diciendo que ese valor muy cercano a 0 es positivo. ¿Listo? Espero que estén como masticando esto de la mejor forma. De todas formas, obvio, hoy solo doy ese ejemplo, en la otra sesión voy a dar muchos más, ¿listo? Y aquí ya simplemente digo lo anterior. Si yo tengo un número y lo divido en algo muy cercano a 0, se dispara al infinito. ¿Y qué me faltaría hacer? Ley de signos. El de arriba es más, el de abajo es más por más, y se acabó. El resultado de este límite es más infinito y ya, eso es todo. ¿Dónde está la justificación? Aquí al frente. Aquí yo puse mucha escritura, ¿sí? ¿Cómo quedaría? Así es que uno escribe ese ejercicio. Vea. Cuando x tiende a 3, por el lado positivo de 2x sobre x menos 3, siempre verifica los 3 primeros pasos. Cuando usted esté seguro que no, hace una nubecita, dice forma, y usted dice, eso tiene esta forma, nunca va a decir que es 6 dividido 0, tiene esa forma, y hace una línea recta, se acercó a 3 por la derecha, coge el 3,1, hace la cuenta del denominador, y dice, esa vaina me dio 0,1, es positivo, que le pone el más acá, y esto dio más infinito. ¿Sí? Esa forma da ese más infinito, y se acabó. Yo le escribí más cositas acá, y más vainas, pero eso es todo. Pero ojo, esto es una nubecita porque usted está pensando, usted no me da, o sea, usted nunca va a escribir cosas tales como esta, por favor. Nunca, vea, nunca. Límite cuando x tiende a 3 por el lado positivo de 2x sobre x menos 3, y usted me va a poner que esto es igual a 6 sobre 0 y después que esto es más infinito. Nunca. Porque yo no estoy diciendo que esto es 6 sobre 0. Nunca. Nunca. Yo estoy diciendo, tiene la forma de 6 dividido algo muy cercano a 0. En este caso positivo. ¿Listo? Y para terminar voy a poner pues el límite que no se acerca por la derecha sino por la izquierda. Y vea cómo ya, digamos, voy a ser más sintético. Si me acerco por la izquierda del mismo límite, por más que sepa que no se puede el paso 1, 2 y 3, yo digo, ¿se puede el paso 1? No. ¿Se puede el paso 2? No. O sea, factorizar, racionalizar, ni hacer de 1. Ahora sí, hago la nubecita. Por más que sea igualito al anterior, se me olvida el caso anterior. Esto es 3 por la izquierda. Ah, bueno, ¿qué forma tiene? 3 por la izquierda es 3, 3 por 2, 6, y 3 menos 3 es 0. Recuerde, esto no es 0, es que se acerca a 0, pero tiene que saber si se acerca por la derecha o por la izquierda de 0. O sea, si son valores muy cercanos a ceros, positivos o negativos. ¿Cómo lo hace? Hace una rectica aquí, pone el 3 y se acercó por la izquierda, vea. Entonces, por la izquierda usted piensa en 2,9 y hace esa resta. Usted dice, vea, 2,9 menos 3, eso da menos 0,1, eso da negativo, ¿sí? Negativo. Y ese negativo es el que le pone acá, ¿sí? Y esto de aquí, no lo voy a escribir, pero esto me está diciendo tiene la forma de 6 dividido algo muy cercano a 0, pero ese muy cercano a 0 son de números negativos. Por lo tanto, esto se dispara a infinito. ¿Y qué faltaría? El de arriba es más, el de abajo son números muy cercanos a 0, negativos, da menos, ¿sí? Y eso es todo, ¿sí? Voy a hacer simplemente aquí la aclaración, pero esto que está en azul sobra. Son valores incluso se lo voy a poner aparte, ¿no? Esta es una notación que, pues bueno, ya se ha trabajado, pero pues yo me inventé por decirlo de alguna forma. Esto es simplemente valores muy cercanos. Bueno, yo no me inventé esos de límites, ¿no? A 0, pero negativo, ¿no? Valores muy cercanos a 0, pero negativos. Y cuando digo valores muy cercanos a 0, es imagínense el valor más cercano a 0 que haya cuando se acerca por el lado izquierdo. O sea, no es menos 0,000, o sea, se demora 3 años diciendo ceros 1. No, hay uno más cercano. Sí, son todos los valores muy, muy cercanos. ¿Qué pasa cuando usted hace esa división? El número explota, se vuelve un número ridículamente grande. Si no me cree, coja la calculadora y ponga 6 dividido menos 0.000000001. Y esa vaina le va a dar, no sé, 6.000 millones negativos. ¿Listo? Cuando ya tiene eso, bueno, digo, esto que está en azul no lo tiene que escribir, solamente lo que está aquí en esta nubecita,
pues usted responde, usted dice ya, eso le dio menos infinito y se acabó. Así es como uno escribe los límites del infinito. Repito, para terminar. Lo primero es que usted respire y dice, ¿puedo hacerlo de una? No. ¿Puedo factorizar? No. ¿Puedo racionalizar? No. Si no cumple esos 3 pasos, va al cuarto paso que le había dicho desde el comienzo que hay, y es lo que yo llamo forma. Yo llamo forma, ¿sí? No lo va a encontrar posiblemente en el libro. Y si lo encuentra, pues me avisa y yo digo, ve, qué chimba. Bueno, aunque mentira, sí, el libro sí también habla de esto, pero no de la forma que yo hablo, ¿sí? Y ese cuarto paso yo lo llamo forma, y esta es una nubecita, ¿sí? Esto es lo que usted está pensando. ¿Sí? Y para poder escribir este menos infinito de una, aquí está la justificación. Y lo que me interesa es más que usted lo escriba, ¿sí? Es que usted lo entienda. Se está diciendo que esta escritura, esto de acá, va a tener una forma de 6 dividido un número muy, muy cercano a cero. Al hacer esto de aquí, simplemente está diciendo que ese número muy cercano a cero es o negativo o positivo. Y al hacer esa cuenta, se va a disparar a un número muy grande, en este caso, negativo. ¿Listo? Y eso es todo lo de límites. Ya no hay nada más. Si usted después del cuarto paso, que es este, ¿sí? Usted dice, no, no se puede con forma tampoco sacar el límite, ni con ninguna de las anteriores, ahí es cuando usted ya puede asegurar que el límite no existe. Ahí es cuando usted dice, no, por lo tanto el límite no existe, porque no pude ninguno de los otros. ¿Vale? Pero por favor, vea, es que me arrodillaría esto, me tomaría un video para que me vieran. Nunca, nunca, por favor, nunca comience con el paso cuarto. Siempre haga estos pasos. Y, de nuevo, puede que, digamos, usted comience y dice, no puedo evaluar, sí puedo factorizar, usted vuelve acá. No puedo evaluar, no puedo factorizar, sí puede racionalizar, usted vuelve acá. No puedo evaluar, no puedo factorizar, no puedo racionalizar, y puede que ahí se pueda hacer forma. O sea, siempre, siempre verifique antes de la forma que siempre pudo hacer algún caso anterior, ¿sí? Nunca comience con este caso. Y ahora sí le pongo lo que le había dicho antes, para terminar, que sería esta información. Los límites, le lo voy a poner aquí. Espere. Los límites de la forma b sobre 0. Recuerde, este 0 no es 0, ¿no? Cuando yo pongo forma y el 0 abajo es un número muy cercano a 0, por favor. Uno nunca divide por 0, ¿sí? Eso siempre va a dar más o menos infinito. Pero importante, con b distinto de 0, ¿sí? Nota, si la forma le queda 0 sobre 0 es porque le falta factorizar. Le aseguro que le falta factorizar. Por eso es que yo le digo, primero verifique que puede factorizar, ¿sí? Entonces, siempre que le quede el número dividido 0, pero el número no sea, o sea, el numerador no le quede 0, siempre, 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 al final, si usted ya asegura que ya factorizó todo, va a tener esa forma, ¿listo? Si le da en algún momento 0 sobre 0, no se invente que eso es infinito, es porque usted no ha factorizado o no ha racionalizado o le falta algo por hacer, ¿listo? Y ya, voy a dejar ahí. La otra sesión voy a continuar con más y más ejemplos. Les recuerdo, digamos que mañana está el espacio de sesión para taller. Todos los que quieran y puedan participar, pues totalmente invitados. Les recuerdo, sería para seguir trabajando los puntos del taller, inicialmente, ¿no? Y pues ya, entonces, no sé, ¿hay alguna pregunta de alguno de estos límites? Esto toca verlo, masticarlo, ¿vale? Pero si hay alguna pregunta, pues me dicen y yo pues trato de responderla. Bueno, digo, la otra sesión, el jueves, voy a continuar con más y más ejemplos, ¿vale? Entonces, yo que le aconsejo, mire explíquelo bien, entiéndalo bien. Estos 5 o 10 minutos que solo he hecho énfasis en cómo hacer este límite. Es que si usted entiende este ejemplo, con toda esta información que le he dado, porque vea, es que es sintética la información, es que vea, es que queda escrito en esto, veas, este pedacito y este pedacito. Eso es todo, no hay nada más. Si usted entiende eso, créame que ya lo que son límites infinitos, ya usted lo tiene superado. ¿Listo? Entonces, échale una masticadita antes del jueves, que les recomiendo que vean este ejemplo, porque si no lo vuelven a ver, pues llegan el jueves igual de perdidos y me toca volver a explicar. Entonces, antes del jueves, más allá que tengan que avanzar el taller y demás, y esto y lo otro, gástele 10 minutos a ver este ejercicio, a comprenderlo, a entenderlo eso de la forma y demás, ¿vale?
Si no hay preguntas, pues entonces nos vemos mañana con algunos y el jueves pues sí con todos. ¿Listo? Pues, si hay alguna pregunta me informan. Si no, pues pueden ir pues colgando tranquilos, ¿vale? Les deseo en todo caso una feliz tarde. Pero pues, ¿alguien tiene alguna pregunta de este ejercicio? ¿Nadie? Bueno, muchachos, entonces pues dejamos ahí. Les deseo un feliz martes. Y pues nada, nos hablamos mañana o el jueves, ¿vale? Hasta luego. Termino la grabación. Listo.